Hola, 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 ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva expansión. Aquí estamos en el arte de ser uno mismo, capítulo 53, en la concretud de la conciencia y con una alumna eterna hoy como invitada. Sheley, bienvenida, ¿cómo estás? Hola hermosas, ¿cómo están? Bien, acá un gusto, la verdad que algo nuevo para mí, así que contenta. Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás, Karelek? Hola, muy bien, aquí estamos para abrirnos y para hacer la expansión, para hacer aquí con todos los que nos acompañen y abierta a lo que sea. Así es. Bueno, Shelley, lo que hacemos acá en el arte de ser uno mismo es que vamos contando nuestras transformaciones, procesos, expansiones y le damos el primer espacio al invitado. Así que este espacio es tuyo, con lo que quieras compartir, aquí estamos. Bueno, esto ya para mí es una transformación, una gran expansión estar en un vivo, porque nunca lo he hecho, muy poco, el transitar mucho el no vista, esa codificación que no me permitía mostrarme. O mostrarme frente a las personas con las que yo sentía más confianza. Así que ya esto para mí es un montón. No sentir el nervio, no sentir Me pasaba mucho, por ejemplo, el que yo pensaba, decía, se me aturde la cabeza y no lo puedo expresar, no puedo decir lo que realmente quiero decir. Entonces todo eso como que me limitaba un montón al compartirme así en videos. De hecho, mi proceso fueron siempre yo con las personas con las que más me hablaba, de confianza, digamos, ¿no? Así Claro, que esto ya es para mí una transformación. buenísimo. Enhorabuena que te hayas animado. Sí, ya era hora, ¿no? Nos vamos Sí, abriendo de poco, creo que es un paso a paso. así es, bueno, totalmente. Eh, Buenísimo, pues todo lo que aquí vamos contando y ya de plano al mostrar que es una transformación, el simple hecho de estar aquí está buenísimo, porque hay veces que sentimos o creemos que las cosas pequeñas no son importantes. Y hay veces que estos actos, acciones pequeñas, nos abren una puerta y se transforman en estas llaves que cada vez más vamos viéndonos en la transformación que estamos haciendo. Claro, y por ahí naturalizamos como tanto el proceso o lo que vamos viviendo que no vemos esas transformaciones. Por eso yo ahora me veo frente a la pantalla y digo, wow, yo antes esto no lo hubiese hecho. Tal cual, aparte, no solo que ves los cambios que vos vas dando, sino que te ves real, te ves Sí, a vos misma. Siempre lo contamos que al hacer, yo siempre veo o sea, repito mucho los videos que nosotras mismas hacemos para poder hacerlos cortitos. Y en eso, que claro. yo los vuelvo a ver, los vuelvo a ver, los vuelvo a ver, empiezo a escucharme, empiezo a verme a mí misma y es un guau todo el tiempo, o es una risa, o es un verme en la inocencia en ese momento, porque encima cuando yo los vuelvo a ver y repetir, ya pasa un mes, 2 meses o más a veces, y, y, en estos videos yo he podido verme en mi propia inocencia, ¿sabes? Mirar el proceso en el que estaba yo siendo y ay, qué hermosa, que no entendía, o ay, qué hermosa, queriendo ser algo que no sos, o cosas así, ¿entendés? Y es espectacular. Claro, Es una... porque esa amorosidad es cuando empezás a darte, o sea, a ver que todo lo que transitaste fue lo que te deja parada hoy donde estás. Entonces es como imposible verlo de otra forma que no sea así. Claro.
no, no. Pero eso ya es cuando vas en un proceso ya de integración y porque primero guerreás con vos misma, guerreás, pero después te ves y decís, claro, todo eso fue necesario para estar hoy donde estoy. Claro. Antes, no ahora con el streaming antes cuando yo hacía tantos videos, al principio no me quería ver, porque Claro. encima cuando me veía era como, ay, ¿por qué dijiste eso? Ay, ¿para qué hablaste así? Ay, mira la cara que está poniendo. Una cosa, era todo crítica, ¿ves? Claro. Y fue cambiando. Cuando yo fui cambiando, o sea, cuando yo fui cambiando, todo fue cambiando. Y ahora, hablando de esto, me doy cuenta que desde el streaming para acá es solamente ver el cambio, ver los aprendizajes, ver la inocencia, ver un montón de cosas que solo me dejan en expansión continua. Claro, y es la parte donde uno empieza a disfrutar, porque ya no te enojas, te reís de última. Si te mandas de alguna, te reís. Total, sí, Sí. es así. Totalmente. Sí. Y en mi caso, yo he venido también observando, viéndome en las grabaciones, le contaba a Karelé que veía, era por pedacitos. Mira tú esta situación no, mejor me quedo aquí en mi comodidad. Me veía por pedacitos, no veía todo el streaming completo. ¿Ves? Entonces, Claro, cuando comencé a ver todo el streaming completo, comencé a reconocerme en dónde estoy parada. ¿Eh? claro, Y este empeño de querer estar en una situación, en un estado de conciencia, digámoslo así, sin vivirlo. O sea, lo que me digo hoy es esto de que debo vivirlo para hacerlo. Entonces, saltándome ese escalón o ese eslabón de no vivir el proceso porque duele, porque no me gusta, porque no me agrada, lo que sea, lo que sea. Eh, Estaba siempre como poniéndome allá y claro, acomodando todo. Hoy me veo a raíz de ver los videos completos, no verlos por pedacitos, o sea, de ver mi verdad. Y claro. ahí fue donde, ¡pam!, me estoy reconociendo en esto de no estoy siendo, no estoy siendo porque no lo estoy viviendo. Lo tengo en la conciencia clarísimo, pero no enraizado. ¿Sí me explico? Sí, el nuclear de la conciencia que nos hace estar. Bueno, yo vivía mucho el correr en el proceso. Yo corría. Y claro, o sea, no había para dónde correr, después tenía que volver, o sea, era algo, y ahí, bueno, cuando empecé a transitar mi cuerpo de emoción, que la emoción mía que detonaba todo lo demás era la impaciencia, ahí empecé a verme en todo lo que no disfrutaba, o sea, principal, desde el proceso que estaba viviendo, mío, personal, yo con yo, hasta todo lo que me rodeaba, por esa impaciencia que era el correr. Claro. ¿No? Y mucho en conciencia, todo conciencia. Y afuera nada, afuera nada, afuera nada. Y no era real, termina no siendo real. Totalmente, Claro, totalmente. y fíjate que es tan, tan visual para mí ahora, está siendo visual. O sea, lo puedo ver, lo puedo palpar, lo voy entendiendo desde mí, que mi primera emoción es la negación. Entonces, desde ahí ya comenzaba no siendo verdad conmigo misma. Entonces, claro, está siendo buenísimo y reconociéndome en esto que aún me faltaría como vivirlo, el proceso de transitarlo, que
no le permitía a mi humana vivirlo, experimentarlo, porque Claro. también todo el tiempo corriendo para evitar entrar en donde ahora me estoy dando la tarea, pues. Claro. Claro, yo evitaba con el correr. Todo pasaba así como muy, muy, muy superficial. Y era esa, la impaciencia, lo que detonaba todo lo demás. O sea, de la impaciencia venía el enojo, del enojo venía la desolación y yo corría para no entrar en todo eso. Que terminás entrando igual. Claro, sí. Y a ponchazo. Y a ponchazo, sí. Por lo menos después en el proceso lo vas disfrutando porque vas entendiendo. Y esto de que lo vas viendo, palpando, ya se torna de una manera completamente diferente el transitarlo. Claro. Y el poder disfrutar de un proceso, yo creo que es lo más. ¿Y desde qué conciencia? Mira, yo que me muevo desde la conciencia, ¿desde qué cuerpo te mueves más? Conciencia. A ver, ahí estamos. Conciencia. Esta es la parte que todavía estoy en el camino de la completud. O sea, del nuclear de la conciencia a llevarlo a la completud. Es lo que estoy todavía ahí. Pero sí, fue algo que al principio yo creía que era emoción hasta que transité la emoción. Cuando transité el cuerpo de emoción me di cuenta que en mí no era que yo sentía por sentir, como hay personas que son muy, muy emocionales, que lo mío siempre venía o por un recuerdo o por una imagen o por escuchar algo, no era algo de sentirlo. Entonces, cuando empecé a caminar el cuerpo de conciencia, ahí me di cuenta que sí era el cuerpo de conciencia. Y todo me llevó a un recuerdo que es muy loco. Cuando yo hacía holística, me costaba mucho meditar porque, imagínate, cuerpo de conciencia no podía parar la cabeza. Entonces yo empecé a meditar, yo me imaginaba, escuchen esto, yo me imaginaba que tenía un botón acá que me apagaba la cabeza, porque siempre tuve el tema de no poder parar el pensamiento. Y ahí en el transitar del cuerpo de conciencia, bueno, esto de llevarlo a la concretud, porque no me sirve de nada en la conciencia. Totalmente. Y en ese proceso todavía estoy de completarlo. A mí, Ser más yo también me muevo desde la conciencia, pero yo me di cuenta que yo siempre dolí, bueno, ves, ahora que vos lo estás mostrando y lo veo más claro todavía, que yo siempre dolí por no entender. Claro. Y todos los problemas míos eran por no entender. Hasta el tema de mi biología, que fue un tema muy grande y que ahora es como que se resolvió de repente, porque claro, era que no entendía si yo hacía, era la alumna perfecta en todo, yo hacía todo lo que se tenía que hacer, ¿por qué, qué sé yo, no adelgazaba? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué? ¿Entendés? No entendía, y ese era mi dolor, no entender. Y después... El no entender, el sobrepensar, el dudar, todo cuerpo de conciencia era, todo Claro, cuerpo de conciencia. Y después, claro, desde pequeñita, desde los 2 años, me pasaron situaciones que no entendía. Y esas situaciones de no entender, claro, cuando empecé a hablar de que tu cuerpo es el que doles más o que has dolido siempre, y ahí se me ordenó todo, ¿entendés? Claro, soy desde la conciencia. Y esto también me pasaba a mí, lo que vos dijiste de cuando meditabas, no podía, era imposible. Hice mucha práctica, al final yo creo que aprendí a meditar, pero en el fondo, aprendí a meditar con los pensamientos ahí. Claro, bueno, a mí me pasaba igual, era una cosa que me costaba, y hacía la locura, ¿no? De esto de como una concretud que me apagaba como un botón a ver si así yo entendía que tenía que apagar la cabeza, o sea, el pensamiento. Era muy loco, pero... Y bueno, yo no lo vi hasta que no transité, pasé cuerpo de emoción, porque yo creía que era cuerpo de emoción, y cuando empecé a transitar el cuerpo de conciencia, ahí fue todo muy claro.
No, Y sigo en siempre yo siempre lo estuve siempre me lo vibré, digámoslo así, porque no lo entendía al principio. Entonces al principio lo vibraba, que era la conciencia. Pero claro, después para entenderme, porque como lo tenía que entender todo, empecé a buscar por qué yo digo que soy de la conciencia. Y bueno, y a mí se me hizo porque también mi ancestro Llave es muy estratega y entonces es muy inteligente y entonces es como que une esto, une aquello. O sea, necesito solamente 2 palabras de esta información, 2 palabras de aquella información, 2 palabras aquí y yo con la inteligencia uno y se me cierra todo, ¿vale? Siempre me ha pasado así. ¿Y qué pasó? Que claro, Sara dijo que su cuerpo más evolutivo es el biológico y ella acá, cuando vino acá a España, nos contó que ella se veía fea, entonces ese era su dolor, Maru que era la energía y claro, cuando él lo estaba transformando, comía y entonces claro, él siempre estuvo sobrepeso, ese era su dolor, y yo la veía a Soleri cuando hablábamos, ella decía que era de conciencia, pero yo la veía ella cuando hablábamos nosotros, que ella dolía por sus relaciones, ¿entendés? Y yo digo, ella debe ser de emociones, y claro, uniendo una cosa con la otra, claro, yo veo, yo en donde más he dolido es cuando no entendía y me cerró todo en la conciencia. Lo hice de forma inteligente, digámoslo, así, uniendo partes. Sí, yo tuve que caminar el cuerpo para darme, o sea, si bien siempre tuve muy presente esto de que mi cabeza era lo que más me molestaba, digamos, siempre, desde muy chica, el pensamiento fue algo que para mí era como una carga, algo así, era como muy, muy, muy de pensar. Pero bueno, también el cuerpo de emoción estaba incompleto, entonces también dolía ahí, entonces era como esa confusión que tenía. Y cuando llegué al cuerpo de conciencia, ahí quedó clarísimo que era el cuerpo de conciencia. Claro. Bueno, en mi caso, lo que voy caminando, a como voy ahora, es esto de el dolor y ha tenido mucho que ver por toda la historia de este templo, de esta vida que tengo ahora. Todo ha estado marcado por el tema de las relaciones, ¿sí? Claro. Desde niña, desde bebé. Me dediqué muchos años a las holísticas como terapeuta y justamente a tratar temas emocionales. Creé una herramienta para tratar la terapia de emociones atrapadas. O sea, eso me surgió, me brotó y fui viéndome en cada ser, practicando todo ello para su completud. Hoy lo comprendo desde ahí. Y claro, como se fue como cercando, yo lo veo así como se fue cerrando ese círculo, dejó de ser tan amplio de estar afuera y ahora lo que camino hoy es aquí en mi núcleo, mi primer núcleo que soy yo y mi núcleo familia. Entonces aquí es donde me veo re clarísima como todavía estoy en ese proceso de la completud de este cuerpo de emociones, porque todavía en algunos ambientes, sobre todo con mi compañero, ahí voy en el proceso y ya sin correr, que era como la naturalidad que hacía desde la conciencia o el cristal, era correr. Ahora me estoy dando mis tiempos sin dejar de moverme y está siendo más claro cada vez cada paso que voy dando. Pero en mi caso ha sido esto de que me ha jodido siempre lo de las relaciones. Claro, debes estar caminando como el proceso de resignificación ahora. Sí, el abrazarme
por ejemplo, este tema que me es muy fácil para mí, ya me es más sencillo podérmelo reconocer. Por ejemplo, de que me movía mucho y era con full energía a hacer por otros, hacer por la familia, por los hijos, por el esposo, pero ahora estoy moviéndome para mí con esa conciencia por un lado y por otro lado en el proceso de hacer la comida. Ahora cocino, por ejemplo, lo que quiero comer y desde allí lo comparto con el resto. Y si ellos Claro. quieren otra cosa, que se lo preparen ellos. Así me es más sencillo nuclear el amor aquí conmigo. Y estoy en ese proceso y está siendo bueno, muy bueno, porque no me podía reconocer ahí tampoco. Sí, es lindo porque esto de lo que yo hablaba es como que en esta parte uno, el humano empieza a disfrutar. A mí me ha pasado después de transitar el cuerpo de emoción, también con la comida, en eso de nuclear el amor en mí, que siempre todo hacía rápido o a las apuradas, o lo que más rápido se hiciera era lo que yo hacía y me sentaba a comer rápido. Todo era como muy acelerada y lo que hoy disfruto comer o lo que hoy disfruto cocinarme. O sea, no, es cosas simples que, bueno, que no estábamos, por lo menos yo, acostumbrada a vivir, a disfrutar. Uh-huh. Y eso empieza a ser hermoso. Totalmente, totalmente. Las cosas que yo voy descubriendo es que en el diario vivir, en lo simple, en lo cotidiano, en lo de cada día, eso es lo que te transforma. Cuando vos te ves ahí, ¿sabes? Y encima que en ese cotidiano vivir, en lo simple, en lo de cada día, se puede transformar fácil. Porque Sí, simplemente vos hacer otro movimiento y ya está, se transformó. Y, y ahora lo que a mí me está pasando es ver, porque viste que hay cosas, no sé si a ustedes les pasa, en el cotidiano vivir, que es como, que es tan del día a día, tan del día a día, que es como que lo pasás por encima porque es como, esto es siempre, no sé cómo decirlo. Pero entonces ahora, si te paras en eso, esto ya es muy profundo, porque yo creo que hemos ido de lo más grande y vas más a profundo, más profundo, más profundo, y eso que es muy de todos los días, ahí me estoy parando ahora, en eso de lo que es todos los días, que es una conversación simple con uno de mis hijos, una conversación simple con mi compañero, algo muy pequeñito, pero que como es de todos los días, ¿sabes? No era, no sé si era que ya estabas adaptada o era como natural en mí o qué sé yo, entonces ahí al ser, sí, que también vivíamos con un piloto automático y ahora somos muy presentes, entonces como que todo es. Y por eso te digo esto de decir, ponerle de comer, algo tan simple como comer, que uno lo hace, y hoy poderme ver en eso, en cómo disfruto la comida, es como, ¿en qué momento me perdí de esto? O sea, ¿cómo nunca le presté tanta atención a esto? O sea, en estas cosas simples. claro, claro, eso mismo, así, en esas pequeñitas cosas es donde Sí, más me estoy hoy mismo observando y viéndome, porque aparte, antes necesitaba también el espejo, pero hoy ya me veo y me reconozco en mi propio camino yo, ¿entendés? Y eso es un montón, es un montón. sí, sí. Cómo nos percibimos hoy y esto de lo simple basta. Hoy nos compartimos en estas charlas y son súper simples. Sí, Todo fue a una simpleza de realmente lo real, el origen, el humano. Y eso es hermoso. totalmente. Y por ser muestra nomás para los que nos están viendo, tus codificaciones más profundas o la expansión de las codificaciones tuyas, ¿cuáles son? En el proceso de parte del cuerpo de emoción, o sea, los miedos más profundos o codificaciones. No, las codificaciones, las codificaciones. Mis codificaciones, no querer ser vista y la injusticia.
Ah, qué interesante. Sí. Eso lo viví como muy... Lo relaciono mucho con lo que he transitado en el cuerpo de emoción. Yo creo que tienen mucha relación. Es como que ahí yo lo terminé Sí. de hilar. Mucho. Es más, vos has repetido mucho ahora que esa es la expansión de la injusticia, el disfrute. Sí. El poder disfrutar, lo repetís mucho, pero porque justamente, mira, lo que yo siempre veo es que, por ejemplo, yo todas mis conversaciones las llevo a las expansiones de mis dos codificaciones más profundas, que sería sin mirar a quién y aceptar mi propia verdad. Y siempre esas, o sea, sin darme cuenta, todas las conversaciones yo las termino llevando a esas expansiones, que es lo que a mí me expande, porque Claro. yo creo que hasta que no lleguemos a la completitud total, esas son las dos codificaciones que me van a ir expandiendo cada vez más, porque es en lo que... Sí, porque en definitiva se termina relacionando todo con todo, desde las codificaciones a los miedos más profundos, hasta, creo yo, hasta la esencia real del ser, todo. Sí, todo. la injusticia fue el disfrute. Yo siempre decía que yo nací en la injusticia y veía injusticia por todos lados. Y el no vista, que también lo relaciono con la injusticia, o sea, no quiero que me vean porque me pueden hacer algo injusto va a pasar y demás, hoy no tengo por qué esconderme y ponerle lo relaciono con el correr. Era como que yo corrí escapando, que no me vean, que todo tiene una relación. Sí, total. Mira, y tiene total sentido y lo hemos venido viendo nosotras con los seres con los que se comparten con nosotras. Lo hemos venido charlando. Mi caso, mi primera codificación es la ayuda y la expansión de ello es la gratitud, el honor. ¿Sí? Y la más profunda es la víctima. Entonces, el Dios sucediendo. Para mí está siendo, lo puedo cada vez más entender mejor en mí porque, ok, la ayuda y la víctima, muy bien. La gratitud y Dios sucediendo, el suceder en Dios. Claro. Ok, pero cuando abrí esta parte de las emociones, pude darme cuenta de esto de la negación, o sea, el mayor miedo es saber a Dios suceder. Entonces, Claro. hasta que no se resuelva esa parte, o sea, no dejaba de correr. Ya le he bajado, ¿qué digo? 2 cambios. He ido bajando revolución a esa carrera, sin embargo, estoy en ese proceso aún, ¿sí? Y que tiene relación. La negación, la aceptación, que es lo que no estaba haciendo, porque al negar me escudo, me cuido, algo pasa. Claro. Y al mismo tiempo, ¿con quién yo no estoy siendo gratitud? Es con esta maravillosa mujer, ¿ve? Que me permite ser. Y eso no me lo podía ver, no me lo podía ver. Sí, pero en definitiva, mientras más nos percibimos nosotros mismos, más hilamos todo ese camino que hemos hecho y nos damos cuenta que todo tiene relación. Sí. Y empezás a decir, por eso esto, con esto, con esto, con esto. Claro, sí, todo tiene relación. Tal cual, sí, todo está relacionado con todo. Con toda nuestra esencia, digamos. Sí, con todo nuestro transitar y ahí es donde yo me daba cuenta y decía, sí, no puedo sacar literal ni un gramito a lo que ya caminé. Claro, y lo otro que también lo hemos hablado es esto de que nos juntamos por vibración. Sabemos ya que nos juntamos por vibración. Entonces, al juntarnos por vibración, esta
estos aprendizajes ya expandidos, estas codificaciones expandidas, nos permiten vernos y compartirnos siendo con el otro y a otro nuevo ambiente, nueva información que vamos experimentando. Sí, nos unimos por ADN, eso es. Total. Ahora estoy caminando rehabilitación y estoy empezando a entender un poquito esto del ADN y los seres, cómo se unen. Así que no voy a hablar mucho porque lo entiendo mucho, pero es un poco más que la vibración, creo yo. Sí, Claro. no hablo de algo que todavía no entiendo porque estoy en ese proceso caminándolo, pero es... Sí, no pasa nada porque cuando digo Chan dije ya tenemos una invitada para dentro de unos meses para que hablemos de esto. ¿No? Sí. Sí, bueno, yo lo que voy vibrando ahorita es esto, de que nos unimos por vibración. Si bien es cierto que en un momento determinado nosotros nos juntamos por vibración por aprendizaje, al expandir nuestras codificaciones y pararnos en la abundancia de ello, también nos seguimos, ¿cómo es? Conectando por vibración. Hasta ahí es lo que puedo comentar desde ahora. Sí, yo Porque, también hasta ahí. Hay una nueva, o sea, yo porque estoy caminando esto como que se abrió algo más profundo en cuanto a eso, pero todavía no lo entiendo. O sea, recién estoy empezando a caminar esos pasos. claro. Ya sabemos que todo tiene una profundidad. Algo en el streaming que hicimos con Maru, él algo tiró ahí de, por ejemplo, cuando alguna de nosotros está entregando información, esto que estamos haciendo ahora acá mismo, es como entregar ADN, él dijo algo así. Entonces, es como si alguna de nosotros está dando una información nueva, por ejemplo, tú me estás dando una información nueva a mí, tú estás compartiendo tu ADN conmigo, ¿sabes? Y después otra cosa también que se puede relacionar con esto, que es cuando, que fue eso que yo lo entendí así. Por ejemplo, una madre que está embarazada, en todo su interior no hay un espacio vacío, siempre están sus células, ¿no? Y entonces esas células tienen ADN y entonces el bebé todo el tiempo está respirando ADN. Esa misma analogía es nosotros en el universo, que en este momento nuestro universo es Maika, ¿no? Sí. El planeta. Entonces, no hay espacio aquí. O sea, acá hay ADN de Dios. Entonces nosotros respiramos ese ADN de Dios, ¿entendés? Entonces todo eso es, obviamente que esto se va a seguir abriendo y vamos a ir más profundo, pero más o menos va por ese lado, ¿no? Sí, va por ese lado. Es que no entendemos, por lo menos yo todavía, del todo el ambiente. O sea, estamos acostumbrados, sí, el cielo, el aire, las nubes, pero no en un entendimiento. Pero sí, tiene una profundidad eso que, bueno, yo recién estoy empezando a caminarlo y todavía no he llegado como a la parte del entendimiento completo. Pero qué hermoso que es este camino. ¿Pero? ¿Cómo? Es que no te escuché lo último. Digo. Ah, vale. Sí. De hecho ya lo estamos vibrando. Claro. Sí, ya. Es eso también que cuando uno llega a un entendimiento, el entendimiento ya está en el aire, digamos, ya está en la red de la Tierra y está disponible. Es solamente que cada uno llegue a ese entendimiento, pero ya está disponible. Claro, sí, lo vamos vibrando, entendemos como solían decir con el diario del lunes, ahí llegamos al entendimiento, pero ya está en vibración. Claro, una sola persona que ya tenga cualquier entendimiento, cualquier aprendizaje cerrado, ya está disponible para todos los seres que estamos aquí compartiendo.
Así que Exacto. ya está. Eso ya está. Ahora hay que ver. Eso ya está. Ahora hay que ver. Ahora hay que navegar. Eso. Sí, por ahora lo que me comprende a mí, que es esto de seguir caminando el nuclear de la conciencia, en quedarme en esa completud que necesito concretar para seguir avanzando. Trato ahora de hacer esto, porque en el correr yo me iba para acá, un poquito para allá, un poquito para allá, y terminaba siempre súper confundida. Y por ejemplo, vos, esto de nuclear la conciencia, un ejemplo en tu diario vivir, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, mira, ahora te voy a dar un ejemplo de hoy, ¿no? Estuvimos limpiando una habitación de la casa porque nos tenemos que mudar y hay cosas para sacar afuera para tirar, basura. Bueno, la sacamos de la habitación, la dejamos en el pasillo, la tengo que bajar y llevarla hasta, tengo como media cuadra más o menos a la vereda. Y cuando venía para acá arriba para hacer el streaming, la vi y mi conciencia dijo, hay que sacar la basura. Bueno, esa es algo que yo ahora tengo que salir y hacerlo para concretar. Exacto. Ese es el nuclear. Pasa por la conciencia, lo hago. Pasa por la conciencia, lo hago. En esas repeticiones donde la conciencia se va nucleando y solo empieza a quedar esta conciencia de la conciencia que me alienta. No las escasez, porque el humano está, o sea, está concretando esas situaciones cotidianas del diario vivir, porque son más que todo eso. Si no, nos quedamos siempre delirando en toda esa vorágine, por lo menos yo, que se me hace de mi cristal, que se quiere volar para acá y, bueno, me concentro en mi día a día, en lo que tengo que hacer en mi cotidiano, en mi diario, si es gimnasia, ponerme a hacer el entrenamiento, va pasando por la conciencia concreto, pasa concreto, y así es como se va nucleando. Claro, es la práctica que yo voy haciendo. Básicamente es hacer una acción. Claro. No es solamente decirlo, es hacer la acción de lo que estoy pensando. Claro, y al hacer esto... Igual que con el cuerpo de emoción, en esto de decir, bueno, voy a nuclear el amor, yo puedo tener todo el entendimiento del cuerpo de emoción o cómo funciona mi cuerpo de emoción en conciencia, pero si yo no, esa acción no la llevo afuera, no la concreto, no es real. Queda en mi conciencia. Y en mi conciencia no sirve. Sirve que se concrete, que sea real. Si yo tengo que hacer una práctica de decir, bueno, yo voy a nuclear el amor en mí, viene mi pareja, me pide algo y yo se lo doy, cuando estoy en una práctica de nuclear, ay, sí, yo tengo todo el entendimiento de mi cuerpo de emoción en conciencia, pero en lo concreto yo no soy real. Claro. Entonces, esa es la función, y en la conciencia es lo que la conciencia, pasa por la conciencia, hago. Pasa por la conciencia, concreto. Del cotidiano, ¿no? De lo que hacemos en el día a día, ya sea en crear más autosuficiencia, en crear más flexibilidad, resistencia, la conciencia va. Sí. Es todo hacer la acción. Y entonces, haciendo todo eso, solamente va quedando la conciencia que a vos te anima a hacer. Claro, digamos, yo eso ya lo empecé a notar, empecé a notar la conciencia que me alienta, nada más que bueno, después de la completud de los cuerpos, se abrió algo más que fue rehabilitación, que tiene otra situación ahí, que es con las dos que yo estoy ahora. No hablo mucho porque no lo entiendo todavía, pero... tema de los frentes. El tema de los frentes. Sí. Entonces, cuando yo empecé a caminar el cuerpo de conciencia y empecé a hacer estas prácticas, ok, mi conciencia dice, hago lo humano concreta, yo empecé a sentir esa conciencia que empezó solamente a alentarme, y era, en la materia crea más, o sea, y van surgiendo ideas y van saliendo, sí, puede ser esto, en mi cuerpo de biología igual, entrenar, hace flexibilidad, es como que empieza algo que yo nunca me lo hubiese imaginado, por eso creo que Sara decía que iba a ser nuestra mejor amiga, y empieza a ser hermoso.
Claro. Después se abrió este tema de rehabilitación, donde había otros frentes bueno, que fueron surgiendo, entonces ahí me di cuenta, bueno, no, mi conciencia necesita un poco más de concreto de la que le he venido dando, necesito nuclearla más. Es como el cuerpo que me falta aún llevar un poco más a la completud. Ajá. Buenísimo. Quedó clarísimo. Sí. Es Sí, esa sí. práctica, y es solamente, es con nuestro diario vivir, no se requiere de nada, más que nosotros y nuestro ambiente. ¿Y tenés identificado esos, digamos, el ancestro que más te toma o el menos incompleto, el más incompleto, quiero decir? Sí, es un ancestro que refleja nuestra biología. En mi caso, y acá mira dónde me llevas, y yo sé que esto es yo con yo, porque a mí me costó mucho aceptar esa ancestralidad. Es como en esto que estoy transitando ahora, es como que mi conciencia, hay una parte, un dolor que siempre me termina achicando, achicando, achicando. Y hoy lo puedo ver en todo porque lo estoy caminando, pero este ancestro, que era el que seguía reverberando, el que se interfiere por ahí, se mete, es un ancestro que en holística es un maestro ascendido. Entonces, a mí me cuesta mucho nombrarlo porque es como eso, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a...? Pero sí, ese es el ancestro en biología que todavía sigue interfiriendo. Es el conde de Saint Germain. Buenísimo. Y en tu biología. ¿Lo dijiste? Bien. Lo dije. Porque yo te estoy viendo y es como alguien muy antiguo, te veía yo así, con el peladito así. ¿Es por ahí o ese es otro ancestro? No, es por ahí. Yo cuando empecé, cuando este ancestro surgió, de hecho yo cuando llegué a Holística tuve como una conexión, no conexión de sentir, yo sentí que había algo raro con él. Fue muy loco, porque en Holísticas, de hecho al lugar que yo iba lo tenían como muy presente todo el tiempo. Yo no lo había escuchado nunca. Nunca había escuchado su nombre, no sabía lo que eran los maestros ascendidos, no sabía nada yo de eso. Y cuando escucho su nombre, particularmente que una chica dice que se le había aparecido él, yo empecé a sentir que el cuerpo me vibraba. Fue algo muy loco, yo lo recuerdo y fue algo muy loco. Entonces me quedó y revisé ahí un poco como para saber quién era en su momento y bueno, era todo esto de la transmutación, de la llama gemela, de la llama violeta, lo que habla la holística. Y cuando empezamos a entrar en ancestralidades, empezó a brotar y brotaba su nombre y brotaba su nombre y brotaba y yo decía, no puede ser, no puede ser, no. Yo lo negaba rotundamente. Pero claro, este ancestro vivió en la negación y ocultándose. O sea, mucho de lo que yo también transité en esta existencia, el ocultarme. Y cuando empecé a leer sobre su historia, sacando las holísticas, porque las holísticas es algo como un cuento, es lo que se habla en base a él, es un cuento. Hay un solo artículo de una carta que le escribe, que le deja a un amigo, y ahí entendí todo. O sea, fue como si la información en mí hiciera... Se Y es una encendió. foto que no es foto de holística, no es foto de los libros que hay sobre él, nada. Hay una foto que es una pintura muy antigua. Cuando yo la vi, o sea, yo biológicamente me vi parecida en la nariz, en la pera, o sea, fue una cosa de verme. Y ahí fue donde dije, bueno, sí, o sea, era esto de que no, ¿cómo yo iba a decir eso? ¿Cómo iba yo a creerme que era? Y en esta parte del transitar es como que empezó a interferir ahí un poco más. Y ahí lo vi. Es A mí el me que por pasó ahí. algo parecido. A mí también me pasó algo parecido de que yo nunca había escuchado hablar de mi ancestro cuando
surgió que es Maquiavelo. Pero estudiando, o sea, revisando y estudiando un poco, se parece un montón. Decía, sí, este hombre, yo me estudié y me leí la vida, y este hombre se estudió y se leyó la vida en esa época. Y él estudiaba y sabía cómo se sentía y se movía a las personas, o sea, sabía leer a las personas. Y a mí se me da fácil eso de leer a las personas y ver, y entonces, bueno, con esto podemos hacer esto, con aquello podemos hacer esto, porque son así, porque son... No. Y bueno, ya y viendo, él quería, yo quiero ser vista, y él quería, su familia fue muy poderosa, y todo su linaje fue poderoso, y como que fue perdiendo el dinero, pero el nombre de ellos seguía ahí. Entonces, cuando él nace, quedaron muy pobres. Entonces, él quería como volver a poner a su familia ahí a la vista, ¿ves? Y entonces él hacía todo, bueno, escribió libros, los libros que usó, o sea, los libros que usaron los grandes poderosos que yo tenía lo del tema del poder, ¿ves? Claro. Para ser poderosos, por ejemplo, Hitler, Enrique VIII, Napoleón Bonaparte, todos estos tenían el librito del príncipe que él había escrito, que era cómo leer a las sociedades, a las personas, para poder manipularlas y hacer lo que ellos querían. Claro. Y era como, esta es mi vida. Me pasó también igual, era como leerme porque encima, bueno, en esa época hablaban con palabras tan raras, y la carta que él manda era una carta como media, para que su amigo la cifrara, estaba como media cifrada. Entonces, era ir leyendo, y era como automáticamente era ir leyendo todo esa historia de él, y a la vez paralelamente irme viendo a mí en toda mi vida, o sea, con esto del ocultarme, del que esto que estoy viviendo, no todos lo van a poder entender, entonces me callo, lo hablo solamente con mis cercanos, o sea, era todo como muy... Sí. Y después detalles, como por ejemplo... La fábula que hay sobre alrededor de él, ¿no? Con todo lo demás, que solamente es un cuento. Claro. Y después detalles como esto de que a mi primer hijo con mi marido cada uno le pone un nombre a los nenes, y yo le puse Nicolás Maquiavelo, ¿entendés? Bueno, y así, muchos detalles así que yo decía, joder. Sí, que en mi negación era como que más cosas me aparecían. Yo me acuerdo que cuando se empieza a abrir esto de los ancestros, que a mí me empieza a brotar de nuevo su nombre, cae mi hijo a mostrarme una remera que se compró y era del Paris Saint-Germain. Entonces yo decía, era como decir, no puede ser. No puede Era como, cae de maduro eso, ¿no? decir, no, si no lo querés admitir, no lo querés. Yo era como que sentía que no lo podía decir. No lo podía decir, no lo podía decir. Pero bueno, es un poco todo esto de la ancestralidad, el no poder decirlo. De hecho, por eso él se cambiaba el nombre. Yo, cuando arranqué a trabajar en peluquería, me cambié el nombre. O sea, según yo era como, viste que todos los peluqueros tienen como un nombre artístico. Bueno, yo me puse un nombre artístico, pero me empecé a hacer llamar por mi segundo nombre y por el apellido de mi mamá. Entonces era como, todo era... Y ahí quedó, o sea, yo quedé con ese nombre, digamos. O sea, todas las personas que me empezaron a conocer a partir de esa época, me conocen con ese nombre. Entonces era como todo muy, muy parecido, el transitar.
Soleri? Mira, en mi caso, muy poco también he hablado de mi ancestro llave por lo mismo. Es como, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Digo alguna que otra cosita, pero hasta ahí. Por esto de como mucho, como mucho. Y por supuesto, al ver eso, me pongo en lo chiquitica, o sea, no es posible, en- entonces, mi caso es Fushi, fui Fushi, una de mis células, que fue el creador del símbolo del yin y el yang. Y su historia es o sea, es tan antigua que ya es fábula, pero las señales que hay en mi vida son irrefutables. O sea, yo nací en el año 69. A mí el símbolo que siempre me ha acompañado ha sido el símbolo del yin y el yang. Estudié en una escuela con su nombre, pero que yo ni por allá, o sea, toda la información llegó cuando se abren los ancestros, pero no tenía Claro, ni idea de que fue un emperador. Entonces, eh, todo lo que dejó, lo que hizo, bla, 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 que hoy en mí es como tampoco lo acepto, de alguna manera está en esto de la negación de como no es posible, ¿será? O, claro, y eso también te termina como no frenando, porque nunca frenamos, ¿no? Pero esto de no aceptar la ancestralidad, ellos son una herramienta, o sea, ellos nos impulsan en toda esa galaxia celular que guarda todas esas vidas. eh, Cuando logramos alinear esos ancestros se vuelven puros y están a nuestro servicio. Esto es lo que yo empecé a ver ahora en esto de que yo veía, o sea, empecé a darme cuenta que se seguía atravesando el ancestro y claro, y en mí yo no lo terminaba de aceptar, no lo terminaba como de reconocer, aunque sí sabía que sí. Claro, pero yo creo que todo esto es por las creencias que nosotros, bueno, que la humanidad ha tenido siempre, por eso hay el cambio de paradigma en nosotros tan grande, ha tenido esa creencia de que los de antes eran los que estaban allá arriba, eran mejores, eran no sé qué, y nosotros somos mucho más evolutivos. Claro, ¿sí? Y ahí está el cambio ese de, sí, habrá tenido la vida que tuvo, habrá sido lo que fue famoso por lo que quieras que haya sido, pero nosotros aquí parados ahora somos mucho más evolutivos. Mucho más evolutivo, sí, sí. Y eso es la aceptación de nosotros mismos. Claro, claro, pero en ese proceso de no aceptar yo porque lo viví, de no aceptarlo, que no aceptaba, pero bueno, era esta cuestión de que yo sentía que me quedaba muy grande, por ejemplo, ajá, no podía. Pero bueno, Claro, pero es por eso que todos hemos vivido, que siempre hemos puesto más grande a los de antes, a los de claro, los libros, a los de las sí, Biblias, a los de los... pero eso es por la misma cultura del mismo planeta, porque creo que en todos lados ha sido siempre así. Nosotros sí, sí, recién ahora, en la claridad de la conciencia, estamos entendiendo que nosotros somos los más evolutivos, ¿sabes? Y ahí es donde empezamos a vernos, a reconocernos, a aceptarnos, porque casi todos caminamos eso. claro, y esto de entender que no somos ellos, somos Claro, nosotros acá con esa evolución, la claro, evolución de ellos, con esa información, pero con esta evolución. con esta evolución, exacto, con esa información, pero con esta evolución, así Claro. tal cual. Y esto es, es también brutal. es un montón, pero yo creo que en la práctica del día a día y en ir entendiendo en la profundidad del que, porque cuando empezamos a ver recién, que yo creo que en ese tiempo cuando, yo me acuerdo que Sara se lo dijo a Sofía en un vivo, ¿se acuerdan? Que les decía, eres fabulosa, la más fabulosa, y ahí todos empezaron, ¿no?
eres la más evolutiva de todo tu linaje, de la célula hasta aquí. No, a mí se me hizo el corazón porque era un montón. ¿Cómo yo voy a ser la más evolutiva? ¿Entendés? ¿Cómo? Creo que de hecho es la parte como, bueno, en mi caso fue como la parte más difícil de creerme, creo yo. O sea, era como de todo lo que yo transitaba en las emociones, el inconsciente, las codificaciones, todo esto de tomar esta evolución, de decir soy esta evolución, esa fue la parte que más me costó. Y aún hoy sigo parándome en eso y diciéndomelo, mirándome y diciéndome soy esta evolución. Pero bueno, yo creo que como eso que me costó mucho viene también de las codificaciones y de todo lo que hemos vivido en otras vidas. Totalmente. Totalmente. Total. Sí, Yo sí. me quedo sorprendida de la evolución que estamos haciendo hoy, Claro. ¿sabes? O sea, me quedo sorprendida porque es como que he transformado este ser que soy yo, lo he transformado completamente, o sea, es como que no queda, o ya está integrado, está dentro, pero lo que se ve ya no es nada que ver con lo que se veía hace un tiempo atrás, ¿entendés? Es que no hay nada de esa. O sea, está todo integrado, obviamente, está todo en mí, pero yo me veo y las cosas que me daban miedo hoy no me dan miedo. Las cosas por las que dolía ya no duelo, o las que no sé, es algo fascinante. Las cosas por las que yo me volvía loca o gritaba, hoy ya no, ¿entendés? Las cosas que quería controlarle la vida a los demás, es su vida ahora, ¿entendés? No, es que son tan, o sea, si yo tuviera que hacer una lista, el papel no me alcanza. Es literal, es mucho, es un montón. Por eso te digo, nosotros como que lo vamos naturalizando, no lo tenemos tan presente, porque como lo somos, no lo tenés tan presente, pero cuando en un segundo te parás a rever todo eso, decís, wow, ni siquiera si lo hubiese querido imaginar, lo hubiese imaginado. No. Y que la transformación no para. O sea, esto a mí me tiene también encantada de que la transformación no para. En cada ambiente, en cada situación, yo me estoy viendo en diferentes situaciones, en esta transformación constante de cada vez más se amplía la expansión de lo que sea que vayamos viviendo. Sí, sí. Y en esto que vos decías que era impensable o era inimaginable, mira, yo tengo un ejemplo que yo digo, esto llevarlo a todos los ambientes y en todas las situaciones y con todas las personas. Yo, cuando hacía círculos de mujeres, te estoy hablando de unos, no sé, 4 o 5 años atrás, hacíamos un libro de el proceso de la presencia, algo así se llamaba. Era un libro que te acompañaba durante 3 meses a que vos aprendieras a estar presente. Yo hacía todo lo que decía en el libro, y lo hice varias veces con varios grupos. Y yo decía, esto es una utopía, no puedes estar tanto tiempo en tu día, o sea, por más que lo intente y haga todos los ejercicios, yo estaba 2 o 3 minutos y te ibas, 2 o 3 minutos y te ibas, ¿entendés? Claro, con todo el inconsciente que había ahí. Y hoy es como que es poco el tiempo que no sos consciente. Es todo lo contrario. Eso que yo creía que era una utopía en aquel momento, ¿entendés? Hoy digo, wow. Bueno, así esto que me parece un montón y que es palpable y que lo puedo ver, pues esto en todos los ambientes. Es impresionante. Sí. A cada instante, cada segundito y cada vez más perceptivos estamos de nosotros mismos y de todo,
porque a mí me empieza a pasar hasta con salir afuera y sentir el aire que algo, sentir el aire, o sea, sentir el aire era algo como muy loco, no sé si me hubiese puesto, o sea, me hubiese imaginado ponerme a decir, bueno, a ver el aire, ¿cómo se siente? O sea, todo. La percepción se empieza a abrir en todo. En todos los lugares, en todos los ambientes, en todo. Chicas, ya ha pasado el tiempo volando. Ha sido un honor, un placer tenerte acá, compartirte. Yo estoy encantada y me ha encantado conocerte también porque no nos habíamos visto. O sea, No, yo no habíamos hablado. No. Así que estás invitada para cuando quieras volver a expandirte aquí. Cuando quieras nos hablas y estamos aquí para ti. Bueno, hermosas, muchísimas gracias. La verdad que fue un ponerme a prueba, o sea, así. Y la verdad que hermoso, hermoso, hermoso. Me sentí muy cómoda y muy a gusto con ustedes y también un placer en charlar, porque sí, nunca nos habíamos hablado. Así que cuando quieran, ahora estoy caminando eso que les conté, que vamos a ver qué se va abriendo ahí y sí, buenísimo, para compartir y expandir. Sheley, gratitud por infinito, gracias a todos los que nos han acompañado también, los que nos ven luego, gracias. Las puertas siempre estarán abiertas, como siempre lo decimos, nos vemos el próximo martes. Gracias, hermosa. Chao. Chao, chao.